En esta clase vamos a hablar de las cantidades en la física. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que la física es una ciencia y principalmente es una ciencia experimental, como lo he escrito ahí. ¿Qué quiere decir que la física sea una ciencia experimental? Bueno, que para establecer los hechos de la física, las leyes de la física, lo que nosotros necesitamos es llevar a cabo experimentos. Y estos experimentos, bueno, se llevan a cabo en un laboratorio o en distintos lugares. Y lo que nosotros vamos a hacer es vamos a llevar a cabo una serie de mediciones, ¿sí?, de ciertas cantidades físicas, y de acuerdo a eso nosotros vamos a poder establecer leyes o relaciones entre los valores de estas cantidades físicas que nosotros hemos medido. En este curso nosotros vamos a hablar de matemáticas que se utilizan para hacer cálculos en la física, y entonces estas matemáticas pues van a estar relacionadas con las cantidades que nosotros vamos a utilizar para describir fenómenos físicos. También existe la física teórica. La física teórica es muy importante, pero la física teórica, aunque produce cosas muy interesantes, muy bonitas, necesita estar validada por el experimento. Cualquier cosa que sea predicha por la física teórica, mientras no esté validada por un experimento, pues se queda ahí nada más como una predicción, como una conjetura, como algo que todavía no ha sido validado experimentalmente. Como ejemplo de eso les puedo dar pues dos ejemplos más o menos recientes. Hace que será unos 10 años, no me acuerdo exactamente cuántos, se descubrió en el CERN en Suiza el bosón de Higgs. Seguramente todos ustedes han oído hablar del bosón de Higgs. Fue un gran descubrimiento. Incluso al año siguiente le dieron el premio Nobel a Peter Higgs. Y este físico, que es un físico británico, había hecho la predicción del bosón de Higgs hace más de 40 o 50 años. O sea, era algo que estaba predicho teóricamente, pero sin embargo, como no tenía una verificación experimental, pues todavía no se aceptaba en la física. Una vez que se ha hecho la verificación experimental, entonces ya es algo que se acepta totalmente dentro del ámbito de la física. Otro ejemplo del cual podemos nosotros hablar son las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son una predicción de la teoría general de la relatividad de Einstein, y esta teoría fue publicada en 1915, o sea, lleva más de 100 años, y no fue sino hasta 2016 que experimentalmente se encontró la presencia de las ondas gravitacionales. Entonces, aunque la teoría general de la relatividad ha sido una de las teorías más exitosas que se han producido en la historia de la humanidad, pues todo el mundo estaba seguro de que las ondas gravitacionales existían, pero era necesario corroborarlas utilizando un experimento, y eso fue lo que se hizo con el observatorio LIGO, con el que se obtuvieron las mediciones que llevaron a los físicos que hicieron este experimento a deducir que las mediciones que ellos estaban llevando a cabo se debían precisamente a la presencia de una onda gravitacional. Bueno, entonces nosotros llevamos a cabo experimentos, y en estos experimentos lo que hacemos básicamente es llevar a cabo medidas. Medimos el valor de ciertas cantidades físicas y luego analizamos estos valores, y de ahí nosotros podemos o corroborar las predicciones teóricas o encontrar ciertas relaciones experimentales entre las variables que nos lleven a nosotros a tratar de proponer una ley de la física. Y una cosa que es terriblemente importante y que ustedes pueden
ver que aquí está, es la idea del sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Pues un sistema de referencia es básicamente un conjunto de ejes coordenados con respecto a los cuales nosotros vamos a medir cualquier cosa que estemos midiendo. Es sumamente importante que ustedes se den cuenta que todo aquello que se mide está referido a un sistema de referencia. Es tan obvio, o nos parece tan obvio esta aseveración, que luego no se lo dicen a uno y llega un momento en donde pues de repente se le olvida a uno. Todas las medidas que nosotros llevamos a cabo están referidas a un sistema de referencia, y eso es terriblemente importante en la física. Siempre que nosotros pensemos en un fenómeno físico, hay que pensar dentro de qué sistema de referencia estamos hablando. Les acabo de decir que un sistema de referencia es básicamente un conjunto de ejes coordenados, y como podrán ver aquí tenemos un dibujo de los ejes coordenados. Hemos dibujado como se dibuja tradicionalmente el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Y sobre este sistema coordenado ustedes pueden ver que hay 3 puntos, un punto rojo, un punto azul y un punto verde. Entonces vamos a discutir qué representan estos puntos. Bueno, el punto rojo es básicamente la posición de un punto en el espacio, y entonces ese punto ustedes saben que en el espacio de 3 dimensiones en donde vamos a trabajar, porque nosotros vamos a hacer matemáticas para la física clásica, y la física clásica se desarrolla en 3 dimensiones. Entonces vamos a necesitar, para establecer la posición de un punto, 3 coordenadas que nosotros llamamos X, Y y Z. ¿Y qué representan X, Y y Z? Bueno, tomamos el punto, hacemos una proyección sobre el plano XY, y luego de aquí nosotros hacemos una proyección hacia el eje de las X y hacia el eje de las Y, y eso nos va a dar en este punto, esta distancia de aquí al origen es la X, esta distancia del origen a este punto es la Y, y luego proyectamos este punto sobre el eje de las Z, y esta distancia que está ahí indicada es la Z. Como ven, aquí está un muñequito, y ese muñequito es básicamente el observador. Es el observador, es el experimentador, es la persona que está anclada a ese sistema de referencia y que está haciendo las medidas. Entonces, como les dije hace rato, todas las medidas pues se van a referir a un sistema de referencia, y eso es terriblemente importante. Entonces, ahí tenemos nosotros la posición de este punto. Nosotros nos podemos ir a otro punto que está ahí, que lo he dibujado en color azul, y en ese punto nosotros nos podemos hacer otro tipo de pregunta, y podemos decir, bueno, ¿cuál es la temperatura que nosotros tenemos en este punto? Bueno, medimos la temperatura, para eso necesitamos un termómetro, y la temperatura nos va a dar 25 grados centígrados. Entonces, pues nosotros sabemos que en este punto la temperatura es de 25 grados centígrados, y es muy importante que ustedes recuerden que cada vez que nosotros hacemos la medida de algo, esa medida debe de tener un sistema de unidades, debe estar expresada con ciertas unidades. Todo lo que nosotros medimos debe de llevar unidades. Bueno, aquí una cosa que es interesante es, nosotros vemos que para establecer la posición de este punto, pues nosotros necesitamos 3 números, que son X, Y y Z, y para establecer la temperatura en este punto, pues solamente necesitamos un número, que son los 25 grados centígrados de los cuales les había yo hablado. Vamos a irnos al punto verde, y vamos a decir que este punto verde es una pelota.
y es una pelota que se está moviendo con una cierta velocidad en la dirección en la que está dibujada la flecha verde. Entonces, en este punto lo que nosotros estamos queriendo determinar es pues qué tan rápido se mueve la pelota. Pero la pelota pues se mueve con una rapidez v, pero se mueve específicamente en la dirección que está especificada por la flecha. No da lo mismo, supónganse que la pelota se mueve a 10 metros por segundo, pero no da lo mismo que se mueva a 10 metros por segundo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si nosotros queremos especificar este tipo de cantidad, pues nosotros vamos a necesitar especificar su magnitud, qué tan largo es este vector y en qué dirección está moviéndose la pelota. Y ya se me salió la palabra vector, entonces esto es un vector. Entonces, la finalidad de este dibujito es que nosotros nos demos cuenta que hay cantidades en la física que las vamos a poder expresar con un solo número, como la temperatura aquí, y hay cantidades en la física que las vamos a necesitar expresar con más números, como es el caso de la posición de este punto, que necesitamos 3 números para especificar ese punto, o el caso de la velocidad, que en este caso necesitamos, pues digamos, no 2 números, sino 2 características. Una de ellas fue la magnitud y otra de ellas fue la dirección. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que hay cantidades en la física que se van a llamar escalares. Como la temperatura es un escalar y se dice que para establecer completamente una cantidad escalar, pues lo que necesitamos nosotros es saber un solo número. Se dice también en forma coloquial que hay otras cantidades que se llaman vectores y que para establecer perfectamente bien los vectores necesitamos conocer 2 números. Y ahí es donde puede ser que nosotros nos tengamos un poco de confusión, porque realmente no son 2 números los que necesitamos saber, sino 2 características de la cantidad que estamos midiendo, y esas son las que están expresadas aquí. Necesitamos saber la magnitud y la dirección de esa cantidad. Fíjense que la posición del punto rojo la podemos nosotros interpretar como un desplazamiento desde el origen hasta donde está el punto rojo, y es lo que he dibujado ahí como una flecha roja, es un vector, pero aquí como que vamos a tener una inconsistencia con lo que acabamos de decir, porque dijimos que necesitábamos 2 características y aquí estamos requiriendo de 3 características X, Y y Z. La pregunta es, ¿podríamos nosotros establecer la posición del punto rojo solamente con 2 características? Pues sí, lo podríamos hacer con la magnitud, la distancia del origen al punto rojo y, por ejemplo, el ángulo que forma esta línea con el eje de las zetas, y eso serían 2 características que nos especificarían completamente este vector, que en general se va a llamar el vector de posición. Estamos en un espacio de 3 dimensiones, entonces una manera sencilla de expresar los vectores es a través de sus coordenadas, que ya dijimos que sus coordenadas son las proyecciones de la posición del punto sobre los ejes cartesianos, y en un espacio de 3 dimensiones pues vamos a necesitar 3 coordenadas. En un espacio de 2 dimensiones vamos a necesitar 2 coordenadas. En un espacio de 5 dimensiones pues vamos a necesitar 5 coordenadas. Y es entonces la idea de las coordenadas nos permite generalizar de una manera muy sencilla la idea de vector de un espacio de un número de 2 o de 3 coordenadas, espacios que son con los cuales nosotros estamos muy familiarizados, a espacios con los cuales no estamos familiarizados, que tienen 4 o más dimensiones.
Bueno, y aquí ya se había escapado, seguramente ya lo habían visto. Hay otro tipo de cantidades que se llaman tensores. ¿Qué son los tensores? Bueno, los tensores son un tipo de cantidades un poco más complejas, no complejas en el sentido de números complejos, sino más complicadas. Cantidades más complicadas, y vamos a hablar de ellas un poco más adelante. Lo que quiero que hasta este momento ustedes sepan es que en la física nosotros vamos a tener cantidades físicas, las cuales vamos a medir. Y nosotros podemos tener tres tipos de cantidades: las cantidades escalares, las cantidades vectoriales y las cantidades tensoriales. Ahora, las cantidades tensoriales son las cantidades más generales que hay, entonces no creo que les vaya a sorprender mucho saber que tanto los escalares como los vectores también son tensores. Hay una característica de los tensores que se llama el rango del tensor, ¿sí? Entonces los escalares son tensores de orden 0, los vectores son tensores de orden 1, y a partir del orden 2 es que los llamamos tensores. Hay tensores de orden 2, de orden 3 y así sucesivamente. Pero para darles una idea física de lo que es un tensor, vamos a ver esta ecuación que está ahí: J igual a sigma por E. J igual a sigma por E, si ustedes recuerdan de su curso de electromagnetismo, es la ley de Ohm, en donde el vector J representa la densidad superficial de corriente, sigma representa una característica del material conductor que se llama la conductividad, y E representa el campo eléctrico al cual está sujeto ese conductor. Esta es la ley de Ohm. Si nosotros quisiéramos resolver un problema de circuitos eléctricos, no vamos a usar esta ecuación porque resulta no conveniente para eso, sino que vamos a usar esta ecuación, que es la que nos enseñaron en la secundaria con la regla mnemotécnica de que Victoria es igual a la reina de Inglaterra. Esa ecuación también es la ley de Ohm y fácilmente se puede deducir de esta ecuación esta ecuación. Bueno, pero lo único que yo quiero que ustedes vean es que el vector J, pues lo podemos escribir con sus tres componentes de esta manera: J1, J2 y J3. El vector E también lo podemos escribir como E1, E2, E3. Y entonces lo que nosotros hacemos es sustituimos explícitamente esos vectores sobre esta ecuación. Y entonces nos va a quedar el vector J, que va a ser igual a una cosa que está aquí, que ahorita vamos a ver qué es esa cosa, por el vector E. Fíjense ustedes que el vector J lo podemos pensar como una matriz, y es una matriz de 3 por 1. El vector E, pues es una matriz de 3 por 1. Entonces la cosa esta por la que nosotros estamos multiplicando el vector E, forzosamente tiene que ser una matriz de 3 por 3. Y esa matriz de 3 por 3 pues va a tener 9 elementos que van a ser sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 1, sigma 2, 2, sigma 2, 3, sigma 3, 1, sigma 3, 2 y sigma 3, 3. Esta matriz más complicada, pues es lo que esta matriz representa a la sigma que está en esta ecuación. Esa matriz nos está dando la conductividad. Y fíjense que para expresar esta conductividad hemos necesitado escribir 9 números, esos 9 números que nosotros tenemos ahí. En muchos casos, de la física sobre todo, estas matrices, como representan propiedades físicas, en general resultan ser matrices simétricas. Entonces, no necesitamos conocer 9 números independientes, sino solamente 6 números independientes. Pero, ¿qué es una matriz simétrica? No sé si se acuerden, pero para que una matriz sea simétrica, digamos que tenemos la matriz A con componentes A y sub J, A y J,
para que sea simétrica, esta matriz es simétrica si y solo si A y J es igual a AJI. O sea, en este caso de la sigma, que sigma 1, 2 sea igual a sigma 2, 1, que sigma 1, 3 sea igual a sigma 3, 1 y que sigma 2, 3 sea igual a sigma 3, 2. Entonces, fíjense que pues nada más vamos a necesitar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 números para conocer completamente esta matriz. Entonces yo les puedo decir, siempre que ustedes tengan una ecuación en la física, en donde vean ustedes que un vector es igual a una cosa multiplicada por otro vector, en general esa cosa que tienen ustedes ahí va a ser un tensor. ¿Qué es un tensor? Bueno, un tensor, como les decía yo, es un ente matemático complicado, pero nosotros podemos ver que en este caso particular el tensor pues se parece a una matriz de 3×3. Bueno, los tensores van a vivir en los distintos espacios y se van a ajustar al número de dimensiones que haya en ese espacio. Por ejemplo, en este caso particular que estamos describiendo aquí con esta ecuación, esto ocurre en un espacio de 3 dimensiones, por lo tanto, este tensor va a ser un tensor de 3 dimensiones. Pero además de las dimensiones, los tensores tienen una cosa que se llama el rango del tensor. Entonces, este tensor de aquí, es un tensor de rango 2. Digamos, intuitivamente, podríamos decir que un tensor es de rango 2 si lo podemos escribir sobre una superficie plana. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un cubo de números, imagínense otra capa de números iguales a estos, no iguales en valor, pero otra capa de 9 números superpuesta a esta y luego otra capa igual superpuesta a la capa siguiente, tendríamos un cubo en donde habría 27 elementos. Esa matriz de 27 elementos pues ya es un arreglo en 3 dimensiones. Eso podría ser un tensor de dimensión 3 y de rango 3. Ese tensor ya no lo podríamos escribir completamente sobre una superficie plana. Pero digamos, vamos a quedarnos con esta idea. Un tensor de rango 2 va a ser una matriz plana. Una matriz cuadrada. Puede ser una matriz cuadrada o una matriz plana. Eso puede ser un tensor. Todos los tensores de rango 2 son matrices. No todas las matrices de rango 2 son tensores. ¿Sí? O sea, los tensores como que son es una cualidad más restrictiva. ¿Sí? Hay un subconjunto de las matrices que pueden ser tensores, pero no todas las matrices son tensores, y eso va a depender de una cosa que vamos a hablar más adelante, que es la manera en que se transforman las componentes de un tensor entre un sistema de referencia y otro sistema de referencia, que va a ser va a ser necesario para un concepto muy importante dentro de la física, y vamos a hablar de ello un poco más adelante. Bueno, todo esto lo hemos platicado porque hemos estado hablando de las cantidades en la física, y concepto importantísimo, no se les olvide, todas las cantidades que nosotros medimos se miden con respecto de un sistema de referencia. Es importante que nosotros tengamos eso presente, y es todavía más importante si es posible que siempre que nosotros hablemos de mediciones de algo, sepamos con respecto a qué sistema de referencia se han llevado a cabo esas mediciones. ¿Por qué es importante esto?
Es importante porque cuando nosotros medimos un fenómeno desde dos sistemas de referencia distintos, las mediciones que nosotros obtenemos pueden resultar diferentes. Es el mismo fenómeno, pero la medición que nosotros hacemos es como si cambiáramos nuestro punto de vista. Un sistema de referencia es como un punto de vista, otro sistema de referencia es otro punto de vista. Si nosotros desde estos dos puntos de vista diferentes vemos un fenómeno, pues a la hora que medimos las propiedades de ese fenómeno, los valores pueden resultar diferentes. Esto lo vamos a ejemplificar con un ejemplo muy sencillo. Imagínense ustedes que esta es la calle y ustedes están parados ahí en la calle y pasa un coche rojo hacia allá y luego pasa un coche verde hacia allá, pero tanto el coche rojo como el coche verde se están moviendo ambos con la misma velocidad, que en este caso es de 100 kilómetros por hora y van juntos uno con el otro. Entonces tenemos aquí, vamos a decir que tenemos un observador, un experimentador que está parado sobre la calle y un experimentador que va en el coche rojo. Y lo que nosotros queremos medir es la velocidad del coche verde. Entonces, a mi experimentador que está parado sobre la calle, yo le pregunto, ¿qué velocidad tiene el coche verde? Bueno, él mide la velocidad del coche verde y me va a decir que la velocidad del coche es 100 kilómetros por hora. Ahora le pregunto al experimentador que va montado sobre el coche rojo, ¿cuál es la velocidad del coche verde? Y este experimentador que está aquí realmente no va a ver que el coche se está moviendo. Este coche con respecto a él no se mueve. Entonces este experimentador nos va a decir que la velocidad es 0 kilómetros por segundo. ¿Cómo es posible que el coche verde se mueva al mismo tiempo a 100 kilómetros por hora y a 0 kilómetros por hora? Bueno, no es posible. Lo que está sucediendo aquí es que estamos viendo el mismo fenómeno desde dos sistemas de referencia diferentes. Muy bien. En la física, cuando nosotros hacemos medidas, pues básicamente lo que hace interesante a la realización de las medidas es que nosotros podemos tener variables, cantidades que cambien con el tiempo o con la posición, ¿sí? Y vamos a poder expresar estas variables de dos maneras que las tenemos aquí escritas. Vamos a poder tener una función phi que está definida de R3 en R3. Básicamente esta función lo que hace es que a cada punto del espacio le asocia un número. Ya estas funciones las vamos a llamar campos escalares. Esta función de aquí va a ser un campo escalar y tenemos otro tipo de funciones como la función f que está definida de R3 en R3. A cada punto del espacio le está asociando un vector. Y a estas funciones les vamos a llamar campos vectoriales. Una aclaración que quiero hacer aquí, este nombre de campo, pues es un nombre que ha sobrevivido tradicionalmente de la física y no tiene nada que ver con los campos que nosotros vemos en las clases de matemáticas. Es de todos bien sabido que un espacio vectorial se define sobre un campo. Bueno, ese campo sobre el cual se define un espacio vectorial y estos campos que tenemos aquí, lo único que tienen en común es el nombre. No son lo mismo, no tienen las mismas propiedades ni nada. Este es nada más una palabra que se usa como si dijéramos una función escalar y una función vectorial. ¿Por qué se usa campo? Pues porque el concepto de campo en física es muy importante y entonces pues a alguien en el pasado se le ocurrió que les iba a poner este nombre y ya se quedó este nombre de campo escalar y campo vectorial. ¿Pero qué es un campo escalar? Una función de R3 en R. ¿Y qué es un campo vectorial? Una función de R3 en R3. Entonces, ¿qué dijimos? Que cómo íbamos a expresar un vector.
la manera en que yo voy a escribir los vectores es así, v flechita, y ese vector pues puede tener tres coordenadas, vx, vy o vz, o de otra manera podemos escribirlas como v1, v2 y v3. Tres coordenadas, un espacio de 3 dimensiones. A esto yo es a lo que le llamo la denotación matemática de los vectores. Hay otra manera que es popular en física y que es esta que está acá, en donde nos dice que el vector v es igual a vx por el vector unitario y más vy por el vector unitario j más vz por el vector unitario k. ¿Sí? Y entonces esta es la manera en que nosotros escribimos los vectores en física. Pero esta manera y esta manera de acá son totalmente equivalentes y las podemos usar en forma indistinta de acuerdo a lo que nos convenga en nuestro caso. Cuando hablábamos de los vectores dijimos que había una cantidad importante asociada al vector que era su magnitud. Y entonces, ¿cómo definimos la magnitud en vector? La magnitud de un vector al cuadrado va a ser la suma del cuadrado de sus componentes. Eso todos ustedes lo saben. En 3 dimensiones, pues, es esto que está escrito aquí. Si nosotros nos vamos a un número mayor de dimensiones, la magnitud va a ser igual a la suma desde 1 hasta al número de dimensiones, que en este caso es n, de vi al cuadrado, que esto va a ser igual a b1 al cuadrado más puntitos más bn al cuadrado, y eso nos da esta característica del vector que es su magnitud. Por cierto, este es básicamente la magnitud de un vector se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras. Este es el teorema de Pitágoras para 3 dimensiones. Es, digamos, una generalización del teorema de Pitágoras en 2 dimensiones, que es como se originó el teorema, y así para todas las dimensiones. Ahora, nosotros vamos a tener vectores, y estos vectores pues son como este vector A y este vector B, que pues, van a tener sus coordenadas A1, A2, A3 y B1, B2 y B3, y lo que vamos a poder hacer es hacer operaciones con estas cantidades. Vamos a poder hacer operaciones con los escalares, pero como los escalares son números comunes y corrientes, pues ustedes saben que podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, todo eso que se puede hacer con los escalares. Vamos a ver si podemos hacer todo eso con los vectores. Entonces, definimos la suma de estos dos vectores a más b como este nuevo vector que está ahí. Su primera componente es a1 más b1, su segunda componente es a2 más b2 y su tercera componente es a3 más b3. Podemos decir que definimos la resta de vectores de esta manera. A1 menos b a menos b es igual a 1 menos b1, a2 menos b2, a3 menos b3. Ahora, el prototipo de un vector es un desplazamiento. Imagínense ustedes que tenemos 3 puntos sobre el plano, el punto A, el punto B y el punto C. Entonces yo me desplazo del punto A al punto B, me muevo de aquí a acá y eso me lleva un desplazamiento de 1. Después me muevo del punto B al punto C y hay un desplazamiento de 2. La combinación de estos dos desplazamientos pues es exactamente igual al desplazamiento que yo haría desde el punto A hasta el punto C, que aquí lo hemos escrito como el desplazamiento 3. Entonces, fíjense, lo que nosotros estamos diciendo, que es absolutamente obvio para los desplazamientos, es que si al desplazamiento 1 le agregamos o le sumamos el desplazamiento 2, eso va a ser igual al desplazamiento 3. Así se comportan los desplazamientos y resulta que los vectores, todos los vectores se comportan de esta manera y eso hace que eso es realmente muy interesante, porque ¿qué razón hay para que cantidades como
la velocidad, la aceleración, el momento angular, la torca, el campo eléctrico, el campo magnético, realmente satisfagan esta propiedad que está aquí, que para los desplazamientos es absolutamente obvia, pero para las demás cantidades vectoriales no es tan obvia, y es verdaderamente muy impresionante que esta propiedad se cumpla. Bueno, ya hablamos de la suma y de la resta de vectores. Podríamos hablar de la multiplicación de vectores, y aquí habría que decir, bueno, podemos multiplicar un vector por un escalar. Tenemos el vector A, un número C que pertenece a los números reales. Entonces, si multiplicamos el vector A por el número C, pues el nuevo vector que nos da va a ser este, C por A1, C por A1, C por A2 y C por A3 van a ser las coordenadas del nuevo vector. Eso nos permite a nosotros pensar en la resta de vectores como una suma. Entonces, el vector A menos el vector D lo podríamos nosotros pensar como que al vector A le hemos sumado menos 1 por el vector B. Gráficamente, ¿cómo podemos hacer eso? Pues dibujamos el vector A y desde el mismo punto dibujamos el vector B y unimos las puntas. Y nos acordamos que la receta para la resta dice vector final menos vector inicial. Entonces, si dibujamos este vector de aquí y la flecha termina acá, el vector B es el vector final, el vector A es el vector inicial. Entonces, este vector que está ahí dibujado es el vector B menos A. Si nosotros hubiéramos dibujado la flecha hacia acá, la receta de vector final menos vector inicial, pues nos hubiera dado que el vector con la flecha hacia acá es A menos B. Entonces ya hemos hablado de la suma de vectores, la resta de vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en esta clase. La física es una ciencia experimental. Hay física teórica, pero las predicciones de la física teórica no se toman, digamos, en serio hasta que sean corroboradas por la física experimental. Los experimentos se llevan a cabo en un laboratorio y todas las mediciones que nosotros llevamos a cabo en ese laboratorio están referidas a un sistema de referencia. Concepto importantísimo. Las mediciones que nosotros llevamos a cabo en un laboratorio pueden darnos tres tipos de cantidades. Las cantidades escalares, que son números comunes y corrientes, las cantidades vectoriales que nosotros nos podemos imaginar como unas flechitas que satisfacen la regla de la adición de los desplazamientos, y las cantidades tensoriales, que son un poco más complicadas y que para el caso sencillo que vimos aquí de los tensores de rango 2 los podemos asociar con unas matrices. Hemos visto que podemos hacer operaciones con los vectores, podemos sumarlos, podemos restarlos y podemos multiplicarlos por un escalar. ¿Qué pasa a la hora que multiplicamos un vector por un escalar? Pues si el escalar es positivo, lo único que hacemos es que ese vector se haga más largo. Si el escalar es negativo, lo que hacemos es que ese vector se haga o más largo o más corto, pero invertimos su dirección. El vector apuntaría en la dirección opuesta. Bueno, muy bien. En la clase siguiente, pues vamos a seguir hablando de estas cantidades que se miden y vamos también a introducir la idea de las variables y pues vamos a continuar hablando de si podemos multiplicar vectores, si podemos dividir vectores y luego vamos a meter variables y cuando nosotros tenemos variables pues podemos hacer álgebra, podemos hacer cálculo,
podemos hacer diferenciales, podemos hacer integrales y la cosa se va a ir complicando bastante más y vamos a empezar a ver qué es lo que se puede hacer. Bueno, nos vemos la clase próxima.